Yo siempre he sido un soñador y he considerado siempre que los sueños vienen de parte de Dios. Ojo, no las pesadillas vienen por los frijoles. Cuando comes mucho en la noche, hermano, seguro que tienes pesadillas. No es del diablo, es tu estómago reclamando. Pero los sueños, ¿cuántos han tenido esos sueños agradables que te levantas y compartes y el otro dice, cuéntame, como si fuera una realidad, ¿verdad? Y lo contamos y mira, y vi esto y vi el otro, y ya es un sueño de Dios sobre tu vida. Dice la Biblia que Dios, hablando a los hombres de muchas maneras y muchas veces. Hebreos capítulo 1. En el versículo 1 de Hebreos dice que Dios ha hablado a los hombres de muchas maneras y muchas veces. Entonces Dios te ha hablado a ti muchas veces a través de, estoy seguro que tu mamá alguna vez, tu papá te dijo, hijo, no hagas esto, tienes que estudiar más. ¿A cuántos le dijeron eso? Todos los vagos levantemos las manos, porque, ¿verdad? Dios nos ha hablado a través de nuestros padres. Dios ha hablado a través de nuestros amigos. Cuando vas y le compartes algo y le dices, ¿sabes qué? Me estoy enamorando de esto. Y te dice, oye, no te conviene. Pero por ahí te metes vos, ¿no? Y luego, ay, ¿por qué me metí en esto? O estás abriendo un negocio y consultas con gente que sabe. Y te dicen, no lo hagas, no vale la pena. ¿Sabes qué? No está bueno este negocio. Pero ahí estás, hermano. ¿Sí? Y Dios, ¿sabes que Dios habla a través de las burras también? ¿Ah? Si no, pregúntale a Balaam. La burra hablando. ¿A quién? Al burro. Porque no hacía caso, ¿verdad? A veces yo siento que a veces las burras tienen que hablar este burro, hermano. Sí, porque no hacemos caso, a veces no obedecemos. Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla a través de un atardecer. ¿Cuántos han visto un atardecer rojo? Se pone el cielo rojo y atrás de la montaña se ve como fuego, ¿no es cierto? Y dices, bendito sea el Señor. Dios nos habla a través de los astros, de su creación. Hermanos, cuando te levantas y los pájaros están trinando y tú dices, gracias Señor porque me hablas de que ahí están los pájaros vivos comiendo de tu mano y yo soy más valioso que ellos. ¿Entiendes? Dios nos habla a través de la palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que espada. Y comienzas a recitar y dices, es que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y sientes ese, no sé, hermano, si usted experimenta, pero Dios nos habla todos los días. El problema no está en que si Dios nos habla, el problema está si nosotros escuchamos. Y aquí radica el problema de nuestro cristianismo. Hermano, nosotros somos seres espirituales. Nosotros somos de otro planeta. Sí, del planeta de los cielos. Somos espirituales. Si no, la Biblia no tiene sentido. Sí, no somos de este mundo. Escuche la oración de Jesús, por favor, en Juan 17. Guárdalos de este sistema. No los quites del mundo, guárdalos del mundo. Guárdalos del mal. Porque son tuyos, siempre fueron tuyos, Padre. Como estos que me diste los he guardado. Orando, Señor, porque Él sabe que somos espirituales. El problema, hermanos, que siendo espirituales, a veces obramos más en la carne que en el espíritu. Y Dios quiere que nosotros vivamos más en el espíritu. La carne nos pide todos los días cosas y lucha con nosotros y reprendemos al diablo en vez de reprender la carne. Sí, todo lo que nos sucede es que el diablo esté cochino, el diablo está acá. Y el diablo, ¿y ahora qué hice? Sí, porque estamos luchando con una necesidad de nuestro cuerpo. Porque como hemos dejado de ser espirituales, entonces nuestra carne gobierna nuestros sentidos. Pero no podemos dejarnos guiar por la carne. La carne, hermanos, es resentida. La carne es orgullosa. La carne siempre quiere lo mejor. La carne le pide a Dios cosas y Dios dice, no te puedo dar porque estás pidiendo mal para tu beneficio. ¿Sabe? La cruz del Calvario, Jesús clavado en la cruz está glorificando al Padre, no por sus sueños, sino por los sueños de Dios. Y le pregunta a los discípulos, ¿cómo debemos orar? ¿Y qué le dice? Ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, hágase tu voluntad.
Hágase tu voluntad. Es decir, ¿cuál es tu voluntad para mí, Señor, el día de hoy? No es mi sueño, es tu sueño por el que quiero vivir. Cuando hablamos de buscar a Dios primeramente, al reino de Dios, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y su qué? Ese es el punto. Sí buscamos el reino de Dios, pero ¿qué es lo justo? Que nosotros le debemos a Dios nuestra salvación. Por eso Pablo decía, me ha dado la oreja para ser esclavo de Cristo. Soy esclavo de Cristo. En otras palabras, lo que Dios diga, lo que mi amo diga, lo voy a hacer. Es decir, voy a dejar mis sueños de lado para hacer los sueños de Dios una realidad en mi vida. Fuimos creados por amor, perdonados por amor, pero fuimos creados con propósito. Y a veces nos venimos delante de Dios a pedirle un montón de cosas a Dios. Y es que yo necesito esto. Pero mira que nosotros, siendo malos, les damos buenas cosas. ¿Cuánto más? Pero tú estás pidiendo para ti. Porque es nuestra carne, eso es carne. Lo espiritual es diferente. Lo espiritual es: ¿para qué soy bueno? Heme aquí. Estoy listo para servirte. Mande, papá. Y yo hago según el don y el talento que tú me has dado. Lo pongo al servicio de la iglesia, de tu casa, de ti, mi Señor. Entonces estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces el resto viene por añadidura. Pero pedimos las añadiduras en vez de decir: Señor, hágase tu voluntad en mí. Y cuando tú le dices eso, te estás rindiendo. Se cumple el Salmo 37, que te estás deleitando en el Señor, y Él concederá las necesidades, las peticiones de tu corazón. No tienes por qué estar pidiendo de comer y de vestir, porque las aves todavía cantan. Simplemente tienes que decirle: Señor, aquí estoy. Pero para eso, hermano, necesitas morir a esa carne y dejar que tu espíritu crezca a través del conocimiento de la palabra. Porque no podemos ignorar que tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es espiritual. Y nosotros debemos ser más espirituales que carnales. Y Pablo lo dice en un momento en una iglesia: ya dejen de ser carnales, dice, sean espirituales, ¿verdad? O sea, diciéndonos, hermanos, la única manera de sobrevivir nuestro cristianismo es que nuestro espíritu gobierne nuestra carne. Entonces ya no andas en peleitas con los hermanos, ya no andas ahí en disgustos, sino que comienzas a entender por qué el hermano actúa así, por qué la hermana actúa así. Y te vas, los abrazas o comienzas a vivir realmente un mundo que Dios nos ha llamado, que da gloria a Dios. Un mundo espiritual. Por eso necesitamos entender que Dios sí nos está hablando todos los días, de muchas maneras. El problema es: estoy escuchando. Porque Jesús les dijo: saben, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces la pregunta es: ¿estás escuchando la voz de Dios? Porque si no estás escuchando la voz de Dios, puede ser que seas el chivo florete, que no estás escuchándole. Necesitamos decir: Padre, no te estoy escuchando, no estoy escuchando bien tu voz. Necesito escuchar bien tu voz. Y sabe que cuando te metes en la palabra da testimonio de Jesús, porque Jesús es la palabra. Y cuando me meto todas las mañanas en la palabra, hermano, todos los años leo la Biblia, todos los años. Es increíble ver ahora a mi nieto, nadie le dijo, pero tiene una Biblia que la lleva de arriba abajo, tiene 5 años. Ya la acabo de leer. Hoy día le pregunté: ¿en qué estás? Estoy en Moisés. Y después de eso leí cómo Jesús subió al monte. Tiene 5 años. Y tengo fotos sentado esperando el bus leyendo la Biblia. Y le pregunté, esta semana lo llevé a la escuela, y le dije: ¿te dejan leer la Biblia? Sí, me dijo. Lleva la Biblia para allá, y está leyendo la Biblia. Yo no le he dicho, por lo menos, que tenía que leerla. Pero yo sé que si él lee la Biblia, algo dentro de sí está cambiando. Sí, sabe, venir a la iglesia es una cosa. Otra cosa es meterse todos los días con Dios en obediencia. Y decir: Señor, tú mandas, yo escucho, Señor. Y dime lo que yo debo hacer. Todos queremos ser protagonistas de algo, pero Dios no nos llama a ser protagonistas. Hoy por hoy hay tantos pastores en el mundo y todos los pueden ver por televisión, y cada uno es más estrella que otro. Y a veces seguimos las estrellas.
Pero sabe, cuando el sol de justicia brilla, las estrellas se esconden. Porque nosotros venimos aquí a darle la gloria al Dios de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. No venimos por hombres, no andamos atrás de hombres, sino a través de Cristo. Por eso nos reunimos, por eso nos congregamos. Pero Dios es un Dios maravilloso, que tiene un plan perfecto para sus hijos. Dice planes de bien y no de mal. Y cuando yo entiendo eso, digo, Señor, ¿por qué estoy tomando decisiones equivocadas? A veces no me gusta que Aida me contradiga en algo, en un sueño que yo tengo. Pero Dios la puso ahí justamente para poder hablarme también. Sabes, tu esposo y tu esposa no son tus enemigos. Dios los usa también para poderte hablar. Yo he querido, le digo, bueno, Señor, ya me estoy envejeciendo, yo ya mismo me retiro. Como, si este de aquí viene a hablarme. ¿Cuándo yo te dije que puedes retirarte? ¿Cuándo Dios te dijo que puedes abrir esta empresa o esta de acá? ¿Por qué haces esto? ¿Sabe? Porque somos desobedientes. Porque Dios nos habla. He escuchado a mucha gente decirme, pastor, Dios me habló, pero yo pienso pero si Dios te habló, ¿por qué piensas? ¿Cuántos tienen gente bajo si un trabajador o eres dueño de una empresa, algo, y tienes gente bajo tuyo? Hay alguien aquí que tiene. Y cuando tú le pides, yo sé, y cuando tú le pides que haga algo, ¿no es cierto? Y dice, anda a dejar este sobre y se la das por favor en la mano de esta persona. Y va y vuelve y tú le dices, ya le dejaste la. Bueno, es que como no estuve, pensé que mejor se la. ¿Por qué pensaste? Puede ser que suena duro, suena durísimo. Pero si eres jefe y vas a pagar, quieres que hagan lo que tú le mandaste a hacer. Y yo te mandé a dejar en las manos de él. ¿Por qué no le diste? Porque yo pensé, lo quieres ahorcar. Y Dios dice, yo tengo planes de bien para ti. Mire, lleva un pueblo 40 años por la necedad. Estaban a 11 días desde que salieron de allí para la tierra prometida. 11 días. Estuvieron 40 años. Por la necedad del corazón, porque no eran obedientes. Pero habían dos obedientes, Josué y Caleb. Y Josué y Caleb tuvo que estar 40 años con el pueblo, aunque ellos se obedecieron. Y yo le dije un día, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tenía que estar Josué y Caleb? Y el Señor me contestó, ¿y quién entrenaba a la nueva generación para entrar a la tierra prometida? Porque ninguno de ellos entró a la tierra prometida, solo los dos. Nosotros tenemos una promesa de vida eterna y pasamos casi todos los días por el desierto. Ese desierto que llamamos y la gente dice, pastor, ¿en qué desierto anda usted? Me dijo alguien una vez. Yo le dije, no es que ando, sino que es, bueno, tengo que explicarle todo el tema del desierto, ¿verdad? El asunto es que yo no quiero seguir caminando en el desierto, yo quiero caminar en la promesa. En la promesa que Dios nos ha hecho. Una promesa de abundancia, una promesa de, pero ¿por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Cuando aprenda a obedecerle a Dios y yo no sea el protagonista de mi vida, sino el que ayuda al actor principal. Y el actor principal se llama Cristo. A veces nosotros queremos superarlo cuando hacemos nuestra voluntad. Y cuando hacemos nuestra voluntad nunca nos va bien. Tenemos que aprender a hacer la voluntad del Señor. Hay gente hoy que estamos celebrando Navidad. A veces nuestros pensamientos, el yo pensé, aunque somos cristianos, decimos, pastor, es que yo pensé esto y yo sé que Dios, y comenzamos a meter a Dios en todo, es que Dios me habló. Y cuando me dicen Dios me habló, le digo, entonces obedece pues. Si Dios te habló, ¿para qué me preguntas? Pero tenemos un cliché, Dios me habló que hiciera esto y me fue mal, entonces Dios no te habló. Ahora mire lo que dice Isaías 55, versículo 8 y 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Está hablando sus hijos.
Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Porque Él camina en lo sobrenatural y nosotros queremos caminar en lo natural. Pero nosotros somos sobrenaturales porque somos espirituales. Deberíamos caminar en lo sobrenatural. Es decir, viene un enfermo y ponemos manos sobre él. Pero viene un médico y no pone manos, sino que dice, saque la lengua acá, le pone... escucha con esos aparatos que tiene, lo revisa, le da medicina. Eso es natural. ¿Entiende? Lo sobrenatural es que oramos con aceite sobre el enfermo y creemos que Dios lo puede sanar. Y los médicos miran, dicen, está loco. ¿Saben lo que dicen los médicos últimamente? Realmente la fe funciona. Porque no tienen justificación. Ellos quieren justificar en la carne. Y no se puede justificar en la carne lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural es bajo la obediencia, por fe, en lo que la palabra dice. Entonces, si la palabra dice que pongo manos sobre enfermos y sanan, debo creerlo y lo hago. Eso es sobrenatural. Y el Señor camina en lo sobrenatural. No podemos caminar como hijos de Dios en lo natural. No camines en las noticias. Camina en la palabra de Dios. Porque las noticias te llenan de temor. La palabra te infunde valor. Hay una gran diferencia. No puedo caminar en lo sobrenatural, escuchando todo lo natural, porque entonces se desbarata mi mundo espiritual. Y por eso mucha gente camina, viene a la iglesia, pero camina con temor. ¿Qué será de mi año 24? ¿Y ahora quién podrá salvarnos? Si Dios dice que tiene camino de bien para ti, entra de la mano del Señor en fe de que el 24 es el año de tu promesa. Ahora, no estoy esperando que el Señor haga. El Señor me ha dado la capacidad para que yo lo haga. Y en todo lo que yo emprenda, si aplico la palabra de Dios, todo me irá bien. Porque estoy aplicando la palabra de Dios. Me robo la promesa que Dios le da a Josué. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Entro el año 24 siendo valiente, esforzándome, diciendo el Señor está conmigo. Y todo lo que yo voy a hacer es en la capacidad que Él me ha dado y escuchando la voz de Dios para que todo me vaya bien. Pero hay gente que dice, Señor, por favor, haz esto, haz el otro. Háblale al banquero para que me preste plata. No funciona así. De otro hermano, no funciona así. Pero dice, mis caminos no son tus caminos. No es mi pensamiento, no le aconsejo a Dios cómo bendecirme, sino obedezco, y cuando obedezco me va bien. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, ¿qué necesito? Abrir mis ojos espirituales, mi sensibilidad espiritual. Gente llega a la iglesia y dice, no sé, entré aquí y sentí una vibra diferente. ¿No es cierto? Te dicen de esa manera porque no entienden que el Espíritu Santo no es una vibra, es la persona, es parte de la Trinidad de Dios que toca el corazón del hombre y lo convence de justicia, de pecado, de juicio. Y entonces ese Espíritu Santo tiene el poder de decirte de convencimiento, estoy en pecado, y comienzas a llorar porque siento algo tan fuerte dentro de mí. Es el Espíritu Santo tocando, preparando para que diga, Señor Jesús, ven a vivir en mi corazón y que se haga tu voluntad y no la mía. Hermanos, seguimos escuchando la voz de Dios. Estamos en Navidad y aparece María. Ahora todo el mundo celebra la Navidad, pero María dice, aquí la esclava del Señor, aquí estoy, ¿para qué soy buena? Ah, bueno, vas a quedar embarazada del Espíritu Santo. Un poco raro, un poco extraño, pero está bien. Haz conmigo lo que quieras. Obediencia. Escucha la voz de Dios y obediencia. Simeón anda por ahí y escucha la voz de Dios que le dice, ve al templo para que bendigas a Jesús. Y Simeón escucha y va. Ahora aparece José también ahí. Quiero hablar un poquito de José, hermanos, para ponernos la mano en el corazón. No es fácil, porque dice la Biblia que José llegó donde María y no cuenta quién le contó a José que María estaba embarazada. No dice la Biblia.
Sino que imagínate que tiene una reunión con María previo a los días de casarse. Mi amor, ¿cómo estás? Ahí, embarazada. El tipo tiene que decir, Moa no fue, yo no fui. Puede imaginarse usted, mujeres, entiéndanme esto, por favor, que tengas que decirle a tu novio que estás embarazada de otro hombre, previo a tu matrimonio. Puedes imaginarte la cara de decepción del tipo. Ni bien comenzamos mal. ¿Y quién fue? El Espíritu Santo. ¿Y qué apellido tiene? Puedes creer, o sea, lo que está pasando, hoy tú lo conoces y lo dices y todo el mundo celebra, pero estamos hablando de la pareja, el momento, la realidad. Dice la Biblia que José era hombre justo, pero no dice que era tonto, pues. Entonces, una vez que le dice, ¿cuál es el plan de José? Dejarla, pero no avergonzarla. Podía avergonzarla. Podía salir y decir, esta mujer me traicionó, nos íbamos a casar, hay un compromiso, pero esta mujer está embarazada. Y la apedreaban. Pero era justo. Y se va a la casa para planificar cómo dejarla. Difícil, no pueblos pequeños. Pueblo pequeño, esa sí se la sabe, ¿no? Y entonces, claro, está a punto de, pero dice que un ángel se le apareció ¿en qué? Óigame, ¿cómo Dios le está hablando a José? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado en sueños? Hace poco hablábamos con mi esposa y yo le he dicho cuántas veces, hay 3 voces en nuestro interior. No hay más, 3 voces. Del Espíritu Santo, del diablo y la suya. ¿Sabe cuál es el problema? Que no tienen tono de voz. Suenan igual. ¿Cómo reconocer cuando es tuyo, cuando es del diablo y cuando es de Dios? Para reconocer la voz de Dios en tu interior necesitas conocer la palabra de Dios. No hay otra forma. Porque cuando conoces la voz de Dios, determinas cuál es la voz del diablo. Y sabes cuándo es tu carnalidad. Pero aquí José está oyendo la voz en sueños de un ángel. Se le apareció un ángel. ¿Cómo será un ángel? Y le habla. Y le dice, no tengas temor de recibir a María, porque lo que tiene es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo entender, José, quién es el Espíritu Santo? Jesús, para poder estar en la tierra, necesita un cuerpo humano. Nosotros éramos espíritu antes de entrar en el cuerpo que tenemos. Alrededor del Señor, alrededor del cielo, todos los espíritus alrededor de Él. Hay una unión física en la tierra y Dios pone inmediatamente un espíritu. Y ese espíritu tiene que controlar ese cuerpo para que ese espíritu vuelva un día a estar con el Señor eternamente. Así funciona. Y Jesús tiene porque la Biblia es legalidad, es ley. Y Él tiene que sujetarse a la ley. Y dice, no puedo entrar así nomás, no puede aparecer, aquí estoy. Tiene que nacer de y tener un cuerpo y cumplir el propósito por el cual vino a la tierra. Nosotros también. Por eso que Dios nos habla de diferentes maneras. Y le dice, José, recibe esto. Ahora quiero decirle esto. ¿Cuáles eran los planes de José? No, inicialmente, ¿cuál era el plan? Casarse. Y luego poner una empresa de carpintería. Ecuamuebles. Estaba pensando en algo así. Y voy a poner sucursales aquí en Jerusalén y acá. Tenía planes, tenía dones y talentos. Tenía sueños. ¿Cuántos tienen sueños? ¿Y qué estás pensando? ¿En tu sueño o en el sueño de Dios? Ese es el problema con el cristianismo, que Dios nos está llamando a algo y nosotros seguimos con nuestros sueños.
Y le está diciendo a José: mata tus sueños. Creo que la parte más difícil de esto es matar mi sueño para que el sueño de Dios se cumpla. Y entonces José está diciéndole: bueno, Señor, acepto esto. ¿Y sabe por qué? Porque entiende que la perla de gran precio se llama Jesús. Y Jesús lo diría un día: porque cuando tienes la perla de gran precio, dejas todo lo que tienes para adquirirla. Y ahora José es el guardián de la perla de gran precio. Y sabe que va a costar, y está seguro. Hermanos, cuando iba para Egipto, él no está pensando: oye, María, tú me metiste en este lío. Ni siquiera es mi hijo, verás. Porque así hay algunos hombres, créame. Le van a la mujer y le echan la culpa de todo. Sino que José dice: vamos, estoy cuidando a la perla de gran precio. Vale más que mis sueños. Los sueños de Dios son más grandes que tus sueños. Porque tus pensamientos no son los pensamientos del Señor. El Señor te quiere acá y tú quieres andar en la carne. Y Dios dice: vamos al Espíritu. Y tú sigues en la carne y comienzas a pedir cosas en la carne. Y Dios dice: no, que se cumpla la justicia acá arriba. Que cuando tú camines en mi obediencia, en lo espiritual, la carne se te sujeta. Y todo lo que necesitas yo te lo voy a proveer. Confía en mí, tómate de mi mano. Entonces dejas de pensar en todo lo que está pasando para saber que Dios está guardándote en la cóncava de su mano y que te cuida con amor eterno. Y que vayas donde vayas, el Espíritu Santo camina contigo. Y todo lo que hagas prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Los veo muy callados. No sé si usted está callado por dos razones. Una, porque quiere seguir en su sueño. O dos, porque está pensando cuál es el sueño de Dios para mi vida. José sacrificó por la perla de gran precio. Si Dios te hace un llamado como el de José el día de hoy, ¿estás dispuesto a dejarlo todo por Él? Es que no sé, ese sueño estaba medio borroso. Quizás lo estás borrando con tu carne, porque no quieres. El día que tú aceptes y le digas: sí, Señor, de veras, aquí estoy, tu vida va a ser transformada. Estoy seguro que quizás tengas que ir a Egipto. No estoy diciendo literalmente, porque algunos hermanos ya comienzan a comprar el ticket para irse a Egipto. Sino que tengas que hacer cosas que no lo tenías planificado. Yo he visto la mano de Dios cómo me corta en cosas que yo digo: yo voy a hacer esto, y Dios me dice: no, usted no va a hacer esto, usted va a hacer esto. Y cómo nos cuesta, ¿verdad? Sabe, todos queremos ser protagonistas de algo. No queremos el segundo violín en la orquesta de Dios. Todos queremos el primer violín. Pero el día que escuches la voz de Dios, contento, vas a agarrar el segundo violín, sabiendo que Jesús es el primer violín y que Él habla y tú escuchas. El día que tú le digas: Señor, habla, que tu siervo escucha. Heme aquí, estoy dispuesto a lo que tú quieras. Porque nos dio un mandamiento. No solamente el de amar a padre y madre, o amar a Dios primeramente y luego nos ponemos medios espirituales, sino decirle: Señor, aquí estoy para lo que tú quieras. Tú mandas y yo escucho. Tú mandas y obedezco. El Señor Jesús en Mateo 28 al final les dice: vayan por el mundo y prediquen este evangelio. Ese es el sueño de Dios. Pero nosotros seguimos pidiendo cosas y seguimos pidiendo cosas y no recibimos, y andamos frustrados, y queremos hacer una cosa y nos va mal, y queremos hacer otra y nos va peor, y andamos diciendo: es que de Guatemala me va a Guatepeor, así decimos, ¿no? Me fue a Guatemala. Bueno, la verdad es esta: es que mientras estés fuera de la voluntad de Dios, nada te va a ir bien. Querido hermano, entremos al 24 de la mano del Señor, diciéndole: Señor, heme aquí, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Dios quiere que trabajes, sí. Dios quiere que, sí. Mire, sí. Pero todo bajo la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso, ponte de pie esta mañana. Póngase de pie. Sabe, Dios es bueno. Obedecer a Dios,
a pesar de que cambie mis sueños por los suyos, es todo un desafío. Pero de eso se trata. Ser instrumentos en el plan perfecto de Dios. Cuando quieren ser ese instrumento perfecto en las manos de Dios. ¿Sabe? Cuando Dios lo agarra a usted como un instrumento y toca, sale de usted los mejores sonidos, porque fue hecho para eso. El tema es que no sale lo mejor porque estamos en nuestros sueños. Comienza a soñar con lo que Dios sueña. Un día me dijo Dios esto: ¿estás contento con lo que tienes? Le dije, sí, Señor. Me dice, ¿sabes por qué los tienes? Le dije, sí, Señor, porque los sueñas y te deleitas, pero eso no es mi sueño. El día que sueñes mi sueño, verás la gloria de Dios. Y fue duro para mí reconocerlo. Tengo más de 30 años de pastor y me doy cuenta con cuánto amor el Señor nos llama, y que aunque nos equivoquemos, nos vuelve a levantar con amor, nos vuelve a dar dirección. Y esa dirección que Dios nos da es el mejor camino donde puedes andar, porque Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y cuando tú caminas en el camino que el Señor prepara, nada ni nadie te podrá hacer frente, porque aunque ya no haya caminos para el mundo, Él te abre caminos nuevos. Donde la gente te dice que es imposible, Dios dice, eso es posible, porque estás caminando bajo el sueño de Dios. Y no importa si te puedes expresar bien o no. Jesús le dijo a sus discípulos, ve y abre tu boca donde yo te envíe. El día que tú abras la boca, yo llenaré lo que has de decir con la sabiduría del cielo. No tengas ningún temor cuando estás caminando bajo el sueño de Dios.